Sen deve petimba se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo quiero naceré, talla como aveima. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Hola, Yami. Saludale, ¿verdad? Son las primeras imágenes de Baella para 2.0. Hola, buen día, ¿cómo andamos? Volvemos. Ya, el nuevo muñeco. Nuevo muñeco. Tu shower, Gisha. Vos sí que se va a cenar ahora. Ahí le hacemos la entrega del chaleco. Le mandamos un fuerte abrazo a Gus. Fue parte del equipo mucho tiempo y está el nuevo integrante, productor, sonidista, director. Me queda un poco grande. Todo uno. Perdón, pero vos cerraba apenas. Esa es la medida exacta. ¿Me viste? Sí. Súper bien, ¿verdad? Espectacular. ¿Qué exploradora? Estaba más flaco y más bajo, ¿no? Bueno, queremos agradecerle a nuestros amigos de Campesino que nos acompañan como siempre en Baella, pero se viene también el cocido. Tenemos dos opciones de cocido, el cocido tradicional y tenemos el cocido quemado con KGE. Así que vos elegís la opción que más te guste. Acá ya tengo el agua caliente. Mira qué linda la tacita que nos enviaron para todo el equipo. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Para ir sacando tus saquitos. Este es una delicia, ya. Así de rápido es. ¿Viste? Tipo el té. Un saquito tipo té, pero esto ya es cocido.
Ustedes no van a poder oler, pero muy rápido se siente ya el aroma del cocido quemado. O de repente puedes poner ahí, poner un poco de azúcar edulcorante, cerrás acá, ¿ya? Ahí ya tenés tu cocidito de campesino. Así que gracias a la familia Campesino que siempre está con nosotros en Bahía. Ya está. Empezamos. Ve la cámara prendida y se calla. Nuestra jefa ya, dura. Perdí la práctica, todavía no estoy a ritmo como dice mi jefe. Había uno mediano. Ahí adentro ya está. ¿Dónde está el chico? ¿Tú? Acá está. Y ahí veo con el... Una de las chipas. Acá ya está bien cocido. Tenemos la chipa. Mira lo que es. ¿No te ves? ¿Sí quieres chipa? Bueno, digamos todo eso. Empezamos. Llegamos. Made in Paraguay. Sí, para cocido y te Empezó. O sea, que A ver cómo es, a ver cómo le queda la camisa. cuando... Algún botón no va a saltar. No, súper bien. apenas se cierra. Llegamos. Bien, gracias por recibirnos en la ciudad de Tivicuarí. No, muchas gracias por venir a visitarnos. Para nosotros es importantísimo esto porque es un programa que se ve mucho a nivel país, inclusive internacional. Entonces yo creo que es muy bueno para nosotros también como distrito que estén por acá. Espectacular. Agradecerle de corazón. Don Juan Paredes. Juan Paredes, así que sí. Encantado, gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, vamos a hacer saludo. Hola. Vamos a hacer saludo. ¿Sí? Hola. ¿Cómo andamos? Hacemos saludo todos juntos. ¿Qué tal, gente? ¡Bye! ¡Chapa! ¡Qué gusto! Volvemos después de casi 3 años. La pandemia nos frenó un ratito, pero estamos con mucha energía y con muchas ganas de vuelta a recorrer el Paraguay y poder conocerle a todos ustedes y poder mostrar su ciudad, que es la ciudad de Tivicuarí. Así que gracias a todos por estar y un aplauso para las chicas que se prepararon para bailar. Mira lo que son. Vamos a iniciar este recorrido y por supuesto recordarles a todos que estamos en las redes sociales, en Bahía PY, y también tenemos nuestro canal de YouTube. De repente si quieren recordar todo lo que ya venimos haciendo, está como en Bahía en YouTube, también están todos los programas y este programa también vamos a subir al canal de YouTube. Entonces de repente si tienen algún familiar lejos, le pueden enviar el programa y pueden ver, o ustedes mismos pueden ver las veces que quieran su ciudad. Así que gracias nuevamente a todo el público, porque si volvemos por el pedido del público, que donde me iba me decía, y después yo viajando otra vez, ¿qué pico te pasa que no queremos viajar? Y en realidad era por pandemia nomás lo que tuvimos que parar, pero ahora ya estamos de vuelta con muchas ganas. Así que gracias a todos por recibirnos, demasiado contento estoy. Gracias.
con todos ustedes el Ballet Municipal de la ciudad de Tebicuari. Un fuerte aplauso para las chicas. He jugado partido, voy a la Rochelle. Sí. Ahora ya estoy en tu casa. Sí, gracias por visitar. Presentate a la gente, contale quién sos, qué Doña hacer. Virginia Santa, soy la empanadera de Tebicuari. Ña Virginia. Ña Vicky. Tía Vicky. Tía Vicky. Tía Vicky, sí. Me voy a sentar un poco a tu lado. Quiero Sí. que me cuentes Sí. cómo. ¿Qué tal? Tranquilo, va. Quiero que me cuentes, Ña Virginia, qué secreto tiene este, ¿verdad? ¿Qué es, mía? No te vayas a preocupar. Ahí está. Eso es. Y La famosa caja. ¿Este ya no hay más? sí, hay coca chiquita. Sí, Pero hay. hace rato que no veo la Sí, cajita. hay así. la botellita, esa es la botellita, la chiquita. Bueno, tía Vicky, contame, ¿qué secreto tiene tu empanada? Y eso es lo que está diciendo. Él tiene carne. Nosotros normalmente lo llamamos acá carnaza de segunda. Sí, Se hierve, se sí. molina con molino de carne, se mezcla con una salsa de cebolla, un poquito de locote, un poquito de tomate, un poquito de ajo, pero más cebolla. Su secreto es cebolla. Cebolla. Su secreto Ese es tu secreto mi para secreto también, la empanada. La empanada. Ese es, todo es cebolla y un poquito de comino. No mucho condimento de eso. Toque de comino. Un toque de comino. Y el ese- huevo Y infaltable. ese así, esto, todos los días yo preparo a la 1 de la tarde hasta las 4 y empezamos a abrir a esa hora. Y el famoso disco de empanada. El famoso disco de empanada. Yo suelo comprar este porque este es bien durito. Yo traigo de Villarrica. Ahí está. Y normalmente pues el casero. Agua. Agua, sí. Vamos a seguir tu Así, preparación. sí, ahí Agua. está, ahí está. Ahí está. Un poco de carne, un poquito de huevo, más carne, menos huevo. Sí. Apretar bien para que no se abra. Ahí está. Eso, ya está. Normalmente cargo 200, 250 Ahí al queda. día. Al día. 250 empanadas al día. 200, 250 más. Los días viernes, sábado, domingo, lo que más se va. Y un poquito de pizza, un poquito de sándwich, jamón y sándwich de milanesa, Sí. empanada de jamón y queso. De todos ¿Y los días. hace cuánto que estás con tu local? Hace 16 años. 16 años. Anteriormente tenían comedor, pero después ya me dejé porque ya estoy un poquito vieja. Ah, viejos son los trapos, dice mi abuela. Decía mi abuela. Tía Vicky, comentame un poco el tema de la escuela. Vos fuiste parte fundamental también de la creación de la escuela acá Sí, yo Tebicuari. también estuve también en la comisión del colegio, la escuela y la alcaldía. Estuve también para el distrito de la municipalidad, también estoy también en eso. Estoy también Siempre trabajando también trabajar por mi comunidad. con la educación. Son la educación, sí. Anteriormente con los hijos se iba al colegio, yo era la presidenta de la comisión casi todos los años y la cantina, todos los años. Siempre lo te Siempre, tiró la siempre. comida. Sí, siempre. Me gustó. En la época de 1992 era que el ingeniero Raúl Heckler trajo en la ASPA y ahí trajo un curso de cocina. Ahí yo aprendí muchas cosas. Ahí ya empezaste. Ahí yo empecé y gracias a Dios hasta hoy estoy haciendo. Gracias a Dios que hasta hoy estoy haciendo. Y vamos a probar esta famosa empanada. Ah. La famosa empanada de Tía Vicky.
en la ciudad de Sí, se va. Un señor era mexicano, su hijo trabaja hasta ahora. Y vino a probar su papá. Me dijo, voy a llevar tu empanada y cuando llegue allá te voy a México llevó. México llevó. México llevó. Llevó así para Fritado llevó. Fritado llevó. Ah, fritado llevó. Fritado llevó, sí. Empaquetado así llevó. Y cuando llegue a México, yo te aviso que lo rico que es tu empanada. Llevó el señor. Hay un señor mexicano que trabaja en la azucarera y su papá vino y... Claro, todos los empleados de la azucarera me imagino que Sí, es un clásico venir acá a sí, comer. todos los días viene a llevar para su merienda, para la cena. ¿Y a qué hora voy a arrancar? A la 1. A la 1 yo me siento acá hasta las 4 y después mi marido lo que cocina y él despacha. Yo cuando falta le vengo a fritar y él ahí está, hasta las 10 de la noche. O sea, desde el mediodía más o menos ya te Desde el empezamos a mediodía, mover. sí, hasta las 11 tengo que limpiar todo, poner todo en su lugar y para empezar la mañana de mañana. Pero elaborar la carne y eso, preparar y eso es Eso hace a la noche. Eso es tempranito, a la mañana. A temprano a la mañana. Cortar la carne. ¿Y a qué hora preparar. empezás con la preparación? Y ponerla a las 10, mi carne. La pongo para que hierva. O sea, estamos hablando de 12 horas al día, pues de 10 de la mañana Casi 12 horas al casi día. las 10 de la 12 noche. horas, sí, casi 12 horas, porque hay que preparar tu huevo y mezclar todo y poner todo en orden y venir a hacer. Pero el toque es la cebolla. Eso es Eso es lo fundamental, la empanada, la cebolla. Y su secreto es cebolla. Tiene que llevar mucha cebolla. Yo aprendí eso cuando estuve en el curso de ahí. Aprendí de esa vez. Los bocaditos también que van a probar, ese yo aprendí también ahí. Quiero decir nomás que, ¿viste la famosa empanada sonajero que le llaman, verdad? No. Que no tiene nada adentro. Ese que vos haces así, escuchando y la carne adentro. Suele ser así. Este es bien cargado. Bien cargadito. Ese podemos Y un confirmar. sabor especial que vas a probar. Bien cargado. Vamos a meterle una Coca-Cola bien fría Sí, hay Coca-Cola. y seguir nuestro camino. Estamos muy felices y contentos de poder Sí, visitarles. yo sí que estoy Poder muy llegar a agradecida a ustedes que llegaron a mi pueblo y llegaron a mi casa. Yo no esperaba porque yo siempre te veía en la tele jugando partidos y eso es lo que siempre miraba porque ahí yo ya empezaba a trabajar, pues ahí Van a creer ahora que soy deportista. y yo siempre veía olimpista. Sí. Olimpista, yo te suelo con Gabriel González. Y ya está la mitad y nada. con Gabriel González, yo solo mirar a esa hora yo ya empiezo a Ah, el tocar mi clásico de la luz. ¿Verdad? Ya la Jugué luz. 2 veces, no me habré jugado y justito me viste. Sí, te vi ahí. Justo cuando jugué me vio. No, verte, Te veo jugando fútbol. Hoy tengo menos fútbol, señora, que Dios mío. Desastre. Estoy todo dolorido. Pasa por los años. Y yo no descanso bien. Trabajo que tenés también seguro. Claro, no es tan fácil. Es como la gente dice, hay que sacrificarse. ¿Qué le se ríen ustedes? Yo solo a No, esa hora no. empiezo en mi cocina, tengo mi televisor ahí, solo ver la lupa. Y entonces cortando mi carne, preparando Sí. todo. Entonces cuando preparo todo acá y ya vengo acá y Ah, ahí ya. fritamos. Ahí este es nuestro lugar de trabajo, lo acá. Ah, acá este todito, es un horno. ese es un horno, allá la Ahí está la fritadora. fritadora. Y ahí es mi ciclo directo para la empanada. Y ahí tenés, ¿qué viene a hacer eso? Bolita de Ese es la famosa patita de pollo. patita de pollo y el otro Croquetita de carne. croquetita de carne. Tengo un acontecimiento, un cumpleaños. Un Ah, cumpleaños para y vamos a probar qué tal está el cumpleaños. Ey, van a probar. Vamos a adelantarnos ya a los invitados al cumpleaños. Tuvieron suerte, luego que hoy tengo preparado de bocadito y le dije Sí. a la profesora, bien justo me dijo la profesora, porque ahí van a comer todito. Pero, Al caso. a mí no me gusta hablar. Ir a preparar Sí, en su es casa. por mí la empanada. todo el día voy a hablar. Ahí sí. O sea que, así es. Viendo cómo se hace y a aprender también. Quiero prepararla para la mesa, Marcelo, ahí está. Sí, ya está todo. Ya está todo, vamos a probar. Sí. Entonces sentate con nosotros. Sí, vamos, y me voy, dejo todo y me voy. Esto es lo que voy a guardar ya, porque esto se entra afuera. Acá es mi lugar. Esto todo es acá mi lugar de trabajo. Acá todo. Cuando hago, a veces se llena ese de empanada. Ahí entra. Aquí.
como, hay todito, hay pizza casera también. Ah, mira. por Ese la es pizza casera. Ese todito. completito. Completito acá. Pizza casera. Ese es huevo. Ese huevo para mi empanada. Bueno, ya está todo Cuando preparado ya acá. está todo, cuando falta yo ya hago Sí. con esto y ya está. Directo, acá está la... ¿En la fritadora? Fritadora. La fritadora. O sea, ese frita todo está. Ese es el Todo paquete. listo, todo preparado. Todo preparado. Bueno, vamos a probar qué tal va a estar el Sí. cumpleaños. Dale. Este es espectacular. Retornable de 2 litros de Coca-Cola. Paga solo el líquido, trae otro rato de envase, lleva otro rato de Coca-Cola. ¿Viste? Bueno, llegó el... El sonido de la felicidad de... El sonido de la felicidad. ¿Sabés cómo crear una receta mágica? Solo debes seguir estos pasos. El primero, invita a toda tu familia a la mesa. Segundo, disfruta de tu comida favorita con una Coca-Cola retornable. Por último, lleva tu botella retornable vacía a la despensa para intercambiarla. Y repetí para ahorrar en cada comida. Porque con Coca-Cola retornable pagás solo por el líquido, el sabor y la magia. Devolveme para retornar. Coca-Cola, magia de verdad. Estos otros productos son de coca. Ahora, este. Bien cargado. Sí, bien cargadito. OET, tía Vicky. OET. Riquísimo. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís, soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Mezclando las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de Ñandutí. Tenemos un mascota que es ofensivo. Adelante. Bueno, seguimos recorriendo la ciudad de Bicuarí y queremos agradecerle a este futbolista de la ciudad, ¿se puede decir así? Es futbolista. Es futbolista toda su vida. Claro, siempre estoy jugando un senior y sigo siendo futbolista. Si te puedes presentar ahí para la gente. Bueno, en primer lugar soy Néstor Benítez, es futbolista, jugué en Libertad de Asunción, Cerro Colada, Campo Grande
Esportivo Luqueño y Liga Deportiva Universitaria de Quito, 2 temporadas en Ecuador. Digamos. Y también me fui de acá siendo el único jugador del interior en Venezuela en sub-20, selección paraguaya. ¿Hace cuánto tiempo que empezó tu carrera en el fútbol? Y imagínate, yo tengo ahora 51 años y empecé a los 15 años. A los 15 años. A los 15 años ya me fui a jugar en Guaraní Oviedo para ayudarle a mi familia. Estamos entre 11. 11 hermanos. 11 hermanos estamos. ¿Vos Sí. sos el número? El número 8. ¿Quiénes son los futbolistas que salieron acá de Tebicuarú? Te voy a decir lo primero. Primero mi suegro, por ejemplo, Sergio Rojas, que le marcó en aquel tiempo a Pelé, capitán de equipo de la Nación Paraguaya y tricampeón guaraní. Y ahora mi hijo está queriendo también ir a Asunción. Es futbolista también. Estuvo en Guaireña, tiene 19 años y ahí estamos. En la lucha. Yo como deportista ahora por ejemplo estoy como técnico de sub-20. Nuestra pasión acá es fútbol salón. Fútbol de salón. Imagínate lo que salió en el fútbol campo. Salió Sergio Roca, salió Carlos Enrique Quise, salió Hugo Enrique Quise, Eduardo Aranda, Deli Piccinini. Carlos Quise, ya te di Vamos a saludarle un poco a un gran amigo a Carlos Quise. Sí, está Eduardo Aranda, está Deli Piccinini, Celo Albuena, que salió de acá, de esta cantera. De la zona. Salió muchísimo. Por ejemplo, mi compañero fue Eugenio Ramón Palacio, en Cerro Curá, guaireño. Salió Loco González de Itapé, Luis Caballero de Itapé. Muchísimos jugadores salieron, y coste que Edgar González de Villarrica. ¿En qué club estaba cuando fuiste convocado a la sub-20? Imagínate, en Venezuela, ¿qué es lo que mencionaron? Mi club de origen, 27 de noviembre de la Liga Azucarera. Después Tiburón Torres estaba en Cerro, Pulpo Duarte ya estaba en Cerro, Pablo Cayó estaba ya en Encarnación, pues ya está en Cerro, ¿verdad? Muchísimos jugadores del interior, pero ya hacían inferiores en el club de primera, en mi caso no. ¿Y quién fue el ojeador que te llevó o quién te lleva? No, imagínate un poco, acá nosotros tenemos función patronal, le decimos cada 27 de noviembre, que es la medalla milagrosa acá. Sí. ¿Verdad? Y prácticamente una semana de farra o de fiesta, como se dice. Y los patrones acá de la empresa le contactaron en APF, cuando eso era Liga Paraguaya de Fútbol. La Liga Paraguaya sí. de Fútbol. Y entonces consiguió un amistoso acá. Y nosotros ya estamos en las finales sub-19, Liga Azucarera. Y íbamos a jugar con Encarnación interzonal. Y de ahí ocurrió este amistoso. Y ahí mi papá me dijo, si vos querés jugar realmente, hubo una fiesta el sábado. Y todos mis compañeros se fueron a la fiesta. Y si vos realmente querés jugar en Asunción, quédate. Dormí temprano. Y me quedé. O sea, ¿le hiciste caso a tu papá? Claro, la verdad que yo sabía mis limitaciones, pero mi ilusión era jugar en Asunción. Yo sabía que muchos jugadores de acá de Igual no se fueron, ¿sabes por qué? Porque el famoso Valle Virá trabaja en la fábrica, ¿verdad? Pero condiciones enormes tenía. Explicarle un poco a la gente qué significa la famosa frase Valle Virá, pues entonces los muchachos no progresan. El Valle Virá, yo te digo, por ejemplo, yo cuando estaba en casa, yo tenía mi comida, me lavaba mi hermana y eso mi ropa, planchaban ellos, yo prácticamente no hacía nada. Cuando te vayas en Asunción, vos tenés que hacer todo. Yo a veces mi ropa es toda amarillenta por lavar, iba ahí. No sabía hacer. Eso es lo que muchas veces yo a mi mamá le decía antes, ¿por qué no me enseñaste? Ahora a mi hijo le digo, amigo, lavar el plato, lavar tu ropa. ¿Entendés? Porque vos te quedas en Asunción, ese se va a quedar en este diciembre. Ya tengo contacto, ¿verdad? Pero si por ahí no quiero que lo que le pasó a mí le pase a él. Es el Valle, te pone todo. Extrañas demasiado tu valle cuando te vas. Aparte, ya oye, Pacola es famoso en cuarentena, decir, me vayan a decir ahí. Ya tenés que dejar eso, la añoranza. Te llama, te dice, te quiero ver, vení. Pero perro o uja ya, dos o vemi. Como ejemplo la mensaje WhatsApp, antes que todavía eso, yo dije lo que por eso yo surgí. Antes era famoso Antelco. Aún de la Antelco Peguay de Cotilla más y tenés que correrte para responder. Ahora sabes que te dice mi hijo, la edad, yo era en su 20. Te dice, bueno,
nadie va a esconder su última vez. Nadie. Famoso por ahora, ellos saben, te esconde la última vez. Bueno, ¿qué pasa? Le digo, bueno, me digo, profesor, yo ya me acosté a las 10. Me dije. He visto su último, no, su última. Yo le he visto en mi teléfono. 6:15. Su última vez, de la mañana. Ese no juega. ¿Y cómo va a jugar? Porque yo te voy a decir una cosa. Hasta inclusive, si vos tomás un poquito de cerveza y dormís a las 10 de la mañana, no te pasa nada. Trasnochar no te perdona. Trasnochar no te perdona en el fútbol. Yo jugué 14 años en el profesional. Y la única cosa, y ahora voy a hacer tu yayena con la vida. Yo fundí mi juventud en la concentración. El portugués vino de Portugal y ¿sabe qué? Nos metía miércoles adentro. Salíamos después de desayunar lunes. Fue para mí muy revelador escuchar ese Valle, a ver, porque a muchos jóvenes los Valle les complica. ¿Sabes por qué te digo? Porque el papá ahí tiene que entrar también a tallar. Toda enseñanza no es, voy a hacer la idea de preescolar, en tu casa. El famoso Bellato Jo. Ahí a mi hijo le digo, José, justamente lo quería mencionar, a su mamá falleció hace un año, un mes, ¿verdad? Y él le decía a su mamá, mamá, yo quiero jugar a nivel profesional. Y ella le decía, vos podés, depende mucho de vos nomás, no depende de nadie. Entonces, él se queda. De ahí que surja o no surja ya otra cosa. Pero la única cosa que yo le digo, hacer todo lo posible. Y cuando no sale nada, vos salís con la conciencia tranquila. No, que pusiste todito. Y vos agarrás tu teléfono y controlás la última vez de tus jugadores. Todos mis jugadores. El que se esconde sale del plantel. El que borra su última vez sale del plantel. Ahí está, montón. Tenés que atender ese doble teléfono también. No, pero está bien. Porque te vas a enterar. Capaz te vas a enterar que me jodan. Puede ser que me joda un central, por ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque tiene menos recorrido. Un mediocampista jamás. A los 20 minutos, ¿sabes dónde ahora estoy? Ellos está chévere. 5 cambios de algo. Lo malo que no le gusta al futbolista que es. Salir, que se le cambie. No. Que no. Se te puede cambiar segundo tiempo. Claro. Que se te cambie a los 20 primer tiempo. Ah, no, esa es la muerte. Ahí está. Y yo ¿cómo te vas a sacar a los 20 del primer tiempo? ¿Y por qué yo no podía hacer eso? Porque tenía 3 cambios. No quería quemar mi cambio. Ahora tengo 5 cambios. Le sacás. Le saco el tipo o zapatea, vamos. Ojo. ¿Verdad? Claro. Y entonces el cuidado de... Pero, ¿cómo se dice en la juventud? Era pelada para que te saquen a los 20 del primer tiempo. La peor cosa, yo le dije a mi hijo, desde que empecé en la escuela de fútbol, acá jamás me cambió el primer tiempo. Nunca. 7 años tenía y íbamos a ir en Tumba, en Oviedo. Y nuestro profesor era Lorenzo Santander, profe. Sí. Y sabe que yo de tanto que quería viajar, las 3 de la mañana ya me despertaba. Esperaba, había sido de tanto que ansioso que estaba. Me dormí otra vez de las 6:30 y me desperté 7:05. No. Y corrí y el Tumba ya se iba. Y yo conste que le salía el Tumba al chofer para que pare. Y el profesor le dijo, no, siga. Y sabe que le dije, le deseé la muerte al profesor. Lloré, vine llorando, le deseé la muerte. Y hace mucho tiempo le encontré en su casa y le agradecí por la disciplina. Hora. ¿Entendés? ¿Cómo se dice? Antes la hora no es la hora, después la hora no es la hora es la hora. La hora es la hora. Y ahora por eso yo donde me voy, marco la diferencia. Estuve en La Colmena, Mayores, que salí campeón. Estuve en Butimí, salí campeón. ¿Sí? Una cosa es lo que disciplina. Disciplina. Mezclando las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de Ñandutí, con la sonrisa tibia de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironeándose un mambillí. Llegó el momento de ponerle más potencia a tus aventuras. Subite a la Amarok V6 desde $49,500. Aprovecha esta inigualable oportunidad para subirte a la camionetaza más potente. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller, mayor rendimiento, economía y seguridad. Volkswagen es más, es tuyo. Y mi mano a la visera, a Tamboyo ya se embaraca. Bueno, estamos con el párroco de la ciudad de Bicuare.
Sí, así mismo. Y te presentaba de vuelta con Rodolfo. Rodolfo Céspedes, acá el párroco de la parroquia Medalla Milagrosa de Teguicuaré. Hace 5 años que estoy compartiendo acá con ellos. Y bueno, bienvenido. Gracias. Ahí traí la maíz para ahora ustedes. Ay, ya que ahí te di. Exacto, qué bien, qué suerte. Y esta es nuestra capilla. Esta parroquia. Sí. ¿Te seguimos? Sí, vamos. Santa Patrona, Medalla Milagrosa. Acá la gente lava las manos así para entrar con la tranquilidad. Acá se Sí, lava. acá. ¿Cómo? ¿Acá te lava la mano? Sí, y ahí también, pero acá ese es el agua de la Virgen. Acá. Sí, ahí está. Sí. Ese es el agua bendita, entonces para toda la gente que entra, entonces ahí se lava y entonces ya entra en la iglesia. Hacemos el protocolo entonces. Hola, este año ya vamos a cumplir 80 años de vida institucional, ¿verdad? 80 años. Sí, pero la iglesia inicial que se empezó acá, está ahí en la azucarera. La azucarera ahí empezó en el año 1943. Y con el paso del tiempo la comunidad crece, entonces ahí había una necesidad de agrandar un poquito y trasladamos, ¿verdad? Pero ahí se inició, en la fábrica misma, se inició ahí en el año 1943, con los directivos de la ASPA, entonces ahí empezó todo, ¿verdad? Y ahora trajimos todo, acá hace mucho que, desde el año 2000, tenemos acá eso. Que está la capilla acá. Sí, y esta es nuestra Santa Patrona, esta es la Medalla Milagrosa. Ahí está. Sí, sí, esa es. ¿Cuándo es la fecha de la Santa Patrona? Justamente ustedes festejan sí, su fiesta patronal. El 27 de noviembre, ¿verdad? Entonces, este año 27 de noviembre, ahora con la comisión, nosotros estamos ya organizando porque nos vienen los 80 años de vida institucional como parroquia, ¿verdad? Entonces, siempre grande. Tenemos nuestro festival, desfile, nuestra serenata y así también, ¿verdad? El día central que va a ser el 27 con la gran procesión después, con nuestra imagen. Pero con sí, respecto a lo que es la historia de Teguicuaré, se habla mucho de que la ciudad era la azucarera, ¿verdad? Y después como que la azucarera se dividió, quedó la azucarera por un lado y la ciudad fue creciendo en los alrededores de la azucarera. Porque si la capilla estaba dentro de la azucarera, estamos hablando que el punto central de una ciudad era parte de la fábrica. el pueblito era solamente la parte azucarera. Ese nomás era. Y entonces que las casas era solamente de los empleados, que de los mismos directivos de la fábrica le daba para vivir. Claro. Entonces ahí alrededores nomás había una iglesia, una canchita, la escuela ahí. Después la ciudad como ciudad no estaba desarrollada, o sea, era la fábrica y los trabajadores. Su alrededor nomás, ¿verdad? Pero ya tenía todo prácticamente, tenía su capilla, tenía su canchita, tenía la escuela, el colegio ahí también, ¿verdad? Después nos agrandó acá, del año 1990 más o menos, entonces empieza ahí empezó el crecimiento de la ciudad como tal. Como que creció la ciudad y se empezó a desprender de lo que es fábrica. Se desprendió casi completamente ahora. La fábrica se quedó ahí y nosotros acá el pueblo de Teguicuaré. Y con respecto a lo que es el pueblo de Teguicuaré, hay mucha gente que trabaja, pero no necesariamente en la fábrica y vive en la ciudad, o prácticamente todo depende de la azucarera. No, ya tenemos también otra fábrica acá para Leva. Entonces la gente, casi la gran mayoría trabaja ASPA y para Levas también. Pero hay también, así que profesores que trabajan en las instituciones, ¿verdad? Tanto en la escuela, colegio, hay también otros que tienen su negocio, ya no específicamente depende de la fábrica. Por eso. Sí, pero... Y la otra fábrica también es... De acá de Teguicuaré también. Azucarera también. Sí, parte, totalmente diferente, ¿verdad? Sí, totalmente diferente. Es diferente. Es diferente, de otro dueño. Ok. Sí, otro dueño. Pero el rubro al que se dedica esa fábrica, levadura. Adelante, vamos a salir un poquitito al patio a recorrer acá el historiador más o menos porque va a conocer. Vos sabes mucho también, país. Sí. Mira qué lindo. El corredor Yeré es lo máximo que tenemos en Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Julio Soilán. Vos sos el que maneja la historia de la ciudad. Prácticamente asistente del padre, asistente parroquial. Sí.
y coordinador de las actividades prácticamente socioculturales que genera la parroquia. Mira un poco. Y cuando estábamos hablando de esa otra fábrica, está ASPA, que es la azucarera paraguaya. La azucarera. Al lado mismo prácticamente está la otra empresa que es Paraleva S.A. Sí. Es una empresa dedicada al rubro de la levadura y derivados. Ok. Todo producto para panificación. Lleva alrededor de 27 años de vida. Y también está la otra empresa que es Sari. Ok. Sari Cerradero. En realidad contamos con 3 empresas prácticamente en la zona. Creció no solamente en habitantes, sino que también en Exactamente. industria. A nivel industria, a nivel comercial. Tevicarí va llevando un potencial tremendo en cuanto a eso. Como estaba mencionando el padre, el pueblo en sí era prácticamente lo que era alrededor de la fábrica. Los primeros habitantes de Tevicarí rondaban alrededor de la fábrica, donde tenía un barrio llamado el barrio central. Barrio Central. Y posterior a eso, con el correr de los años, prácticamente vino arrastrándose a lo que hoy día es. Dentro de lo que hoy día es Tevicarí tiene 11 barrios. Ok. El cual tiene el nombre de Santos. Los barrios. Los barrios. Fue creado prácticamente, propulsado por la parroquia, y actualmente tiene 11 barrios con todo nombre de Santos. Mira un poco. Esa es Y la Santa Patrona, que es la medalla milagrosa. Dentro de lo que es la festividad de nuestra fiesta personal, tenemos un festival que va arrastrando prácticamente desde hace 4 años. Creamos ese festival, que es el Festival del Tupacé. Hoy día estamos a meses, un par de meses prácticamente de su 4ª edición, en el cual tratamos con ello de impulsar lo que es el nivel cultural, ¿verdad?, de la zona, y a través de eso pueda generarse varias situaciones de turismo. Es nuestra idea principal. Y como les decía, ya vamos llegando prácticamente a nuestra festividad un año más, con el aniversario número 80 de nuestra parroquia. Lo que nosotros buscamos muchísimo con este programa es dar a conocer los pueblos, las ciudades y por sobre todo la historia, ¿verdad? De repente hay mucha gente que pasa por acá pero no se queda o no ingresa a Tevicuarí, ¿verdad? Y después del programa dice, vamos un poco a pasar por Tevicuarí, ¿verdad? Vamos a conocer, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros rescatamos, ¿verdad? Que cada sitio tiene su historia. Sí. Y hablando de la historia, ¿cuántos años tiene la ciudad como...? La ciudad de Tevicuarí realmente dio inicio alrededor de los años de los años 1900 con la instalación de la azucarera en Pero cuando eso no había todavía una fundación de ciudad ni nada, ¿verdad? No, se instaló nomás la fábrica. Se instaló la fábrica y a raíz de eso fue creciendo, ¿verdad? Con los funcionarios que iban anexando la 1900 fábrica. Estamos hablando. 1900. Dio inicio con eso. Alrededor de los años 1940, en realidad por ahí, dio inicio la propulsión de lo que sería la parroquia hoy en sí. Ya. Con los pobladores de aquella época, ¿verdad? Eso llegó, esa finalidad llegó a los oídos de los directores de aquella época, que era el señor Antonio Bosch. Sí. Entonces dio una respuesta favorable a eso. Se inició lo que estaba mencionando el padre Rodolfo con la creación de la capilla que hoy día está ahí frente mismo prácticamente a la azucarera. Sí. Entonces a raíz de eso se creó la capilla, tuvo una respuesta favorable del directorio, propulsado también con el señor obispo de aquella época. Sí. Entonces se creó la parroquia Virgen Medalla Milagrosa. Y como fecha fundacional, ¿cuándo se pone la firma? 27 de noviembre de 1943. Fecha fundacional, se inauguró esa capilla a raíz de 3 años prácticamente del inicio de ese pensamiento, ¿verdad? De la creación de una capilla. A los 3 años ya... Y ahí se le pone la firma ya se le puso firma inaugural. ¿Y de entrada ya fue la ciudad de Tevicuarí o tenía otro nombre, fue cambiando? No, lo que pasa es que solamente la ciudad de Tevicuarí, pero municipalmente dependía de Coronel Martínez. Okay. Ahora sí, hace 15 años que se independizó también, ¿verdad?, como municipio, ¿verdad? Entonces, de la zona es el municipio más joven, 15 años. Ahora el intendente le va a explicar mejor. El 21 de abril es su fecha fundacional, la ciudad, ¿verdad? Ahora ya con una independencia total, ¿verdad? Pues el municipio se creó allá,
hace como 15 años nada más. Entonces, el municipio más joven de la región, sí, del cuarto departamento, es justamente Teguicuarri. Pero como pueblo, como parroquia, bueno, desde el año 1943. 1943. Que se fundó, ¿verdad? Pero municipalmente hace 15 años. Y como inicio de la industria en la zona 1900. 1900. Específicamente en 1903 es que empezó directamente la fábrica de acá. Mucha historia. Sí. Sí. Mucha historia para terminar diciendo que tiene 15 años. O sea, en realidad tiene mucho más, pero sí. Hay veces que los documentos o la independencia de una zona te da tu fecha fundacional. Y sí, así mismo. Por eso es que acá, esta es una región, ¿verdad? Dependemos mucho de las fábricas. Si funciona bien la fábrica, funciona bien la comunidad también, ¿verdad? Entonces todo es así, ¿verdad? Pero si falla la fábrica, a veces tenemos vacaciones así también, ¿verdad? El tiempo vacaciones obligatorias. Entonces termina la cosecha, entonces para todo con toda la tranquilidad nomás. Cuando empieza la cosecha, entonces ya hay movimiento de dinero también. Vamos en lo mitad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Del sabor. Bueno, por supuesto, agradecemos a Frigorífico Guaraní que nos acompaña. El idioma del sabor. Vamos a hacer para nuestra cena unas hamburguesas caseras que están espectaculares. Así que vamos a empezar con la preparación. Tenemos nuestra parrilla de fuego y pasión. Sí, papá. Sí, tenemos todo acá. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Voy a poner acá. ¿Quién cortó el tomate? Es de Santilla. Yamila. Vamos a probar. Espectacular. Al fin llegó mi turno. ¡Ay!
No sé. A ver. En este momento tenés que amagar que eso es agradable y que te reí, eso ahí para la gente. Dale, 3, 2, 1, acción. Ya, mi tereré. ¡Ay, qué rico! ¡Qué feliz estoy de compartir contigo! Flag. Por ser de tu mano y guarda. Hola, papi. ¿Qué tal? Dos faltas ya voy a carrera happy, ¿cómo se dice? Este es un momento espectacular en el programa. Grabamos, compartimos historia, escuchamos, recorremos, paramos un ratito, tereré, con campe y después seguimos. Hoy le estamos metiendo doblemente y boldo. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. Doblemente igual. Vamos con nosotros. No, ni en balance muerto. ¿Cómo vaya, perro ajeno? Cuiden sus perros porque vamos a recorrer todo el Paraguay. A los montatas la vende ya, güey. Entra un niño al Boejao con una señal del curuzú, 10 descalzos callos en la piel, buscando esperanza en el coher. Un día me dijo que algún día me iba a conocer, ya me conoce la tía Vicky. Ya tengo donde quedarme a dormir acá en la ciudad de Teguicuare, así que cualquier cosa, ave a butata. Este es mi negocio. Llévenme. Yo le dije a ña Vicky que yo aprendí ahora a hacer la empanada, entonces voy a venir y ella va a hacer producción, porque su sueño es estar con bicho, dice. Ah, ¿Qué sueño es? Chao, nos vemos. Adelante, este con Vayan a hacer nervioso. ¿Qué tal? Paella, va. ¿Ronda de tereré, veo? Sí, ronda de tereré. Todo mío. Igual. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andamos? Ni un problema no hay acá. No, claro que no. Encima que Acá es tranquilo. el más lindo del Paraguay. Ah, mira vos. Grande hay uno solo. Termo limpio y Claro. todo. Vamos a tomar un tereré y seguimos nuestro camino. Familia Alfonso. La señora que es la empanada, mi mamá. Tu mamá es la tía Vicky. Vos sos mi primo, yo ya soy su sobrino. ¿En serio? Sí. ¿Qué tal la empanada? Espectacular. Muy rico. Le dijimos, este no es como la empanada sonajera, es bien cargada. Claro. De verdad. Los ingredientes que le pones, riquísimo. Tiene todo su Con secreto. todo el amor que Y hace. este tereré lo que es. O sea, nosotros tenemos que hacer eso. Hola, papi. Tenemos que venir a comer empanada y después venir a tomar tereré acá al lado. Exactamente. ¿Qué tiene este? El Hoja remedio. de mango. Hoja de mango Sí. tiene. Hoja de Solo mango. eso. Y también hoja de aguacate. Qué rico que está. Riquísimo. Y como pisar la hoja de mango y la hoja de... Claro, hay que machacar y... Y al agua. Lo máximo es recorrer, comer. ¿Y qué tal me parece la ciudad? Muy tranquila, muy linda, muy limpia. Eso sí. Y aparte tranquilo, eso es lo Muy más tranquilo. bueno que tenemos. Muy tranquilo. Acá vas a amanecer por la calle, todo lo que sea y jamás te va a pasar nada. Espectacular. A la noche voy a pasar otra vez por acá a ver si están tomando. Ya queda. Vamos a esperar. Vamos a tomar algo frío ya. Vamos a tomar otra cosa. ¿no? Otra cosa fría ya vamos a tomar. Claro. Vamos a ver en la tele. Chao, chao. Ya está. ¿Sabés cómo crear una receta mágica? Solo debes seguir estos pasos. El primero, invita a toda tu familia a la mesa. Segundo,
Disfruta de tu comida favorita con una Coca-Cola retornable. Por último, lleva tu botella retornable vacía a la despensa para intercambiarla. Y repetí para ahorrar en cada comida. Porque con Coca-Cola retornable pagás solo por el líquido, el sabor y la magia. Devolveme para retornar. Coca-Cola, magia de verdad. Para luego nunca más volver. Para luego nunca más volver. Pin de pescado. Por nunca ocuparnos Guapura 10. de tu ayer. Bueno, le voy a servir, le voy a servir, le voy a servir. No, servite sí vos. No, no le voy a servir a usted. No, individual, no. Ah, no, cada vez no. Dale, servite sí vos y después ya ubicate y ya para probar. Pin de pescado. Tienen todo. Mira lo que es. Mira lo que es. Ahí está. Para recuperar energía perdida. La canción que le compuso a nuestra ciudad de Vícuaro, lo compuso un médico. Él es ovetense. Vivió muchos años en Tebicuaro, fue director de IPS. Se casó con una hermosa señorita de Tebicuaro también. Y hizo esta hermosa letra, esta hermosa composición. Letra y música, que siempre la gente recuerda. Se le hizo muchas canciones a Tebicuaro, pero yo creo que esta es la mejor. Es como un himno, debiera ser himno del pueblo. Es hermosa la canción. Y con estos muchachos, con la ayuda de ellos, voy a tratar de hacer, digo yo, porque la grabación que se hizo, la primera grabación, yo lo hice. Y estos muchachos son ahora nuevos en el grupo, así que me van a ayudar. Si por ahí sale algo fuera del lugar, disculpa. Bueno, está bien. Nombre de la canción. Atebicuaro. ¿Y el nombre del doctor ovetense? Silvio Raúl Zelaya. Fue director de IPS. Fue director en la época de... Sí, y hace poco falleció. Yo cantaré con amor, con fervor y placer. Sé de un jardín donde florece la caña y la paz. Con el verdor tierno y fresco de cañaveral y un río feliz que acaricia tu hermoso vergel. Dios regaló al país un manantial